mañana acompañarles y ser también partícipe de esta fiesta de salvación, pero también una fiesta de regocijo y una fiesta de unidad, donde fraternizamos por el Espíritu Santo. Así que en esta mañana también estoy lleno de alegría al poder compartir con ustedes. Una vez más honramos al Señor por esa bendición de poder compartir la palabra, de ser instrumento en las manos de Dios por su gracia. Es importante resaltar algo, y es que todos somos el resultado de la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede hacer así, puede hacer así. Diga conmigo, pura gracia. No, otra vez, diga, pura gracia. ¿Por qué? Porque somos el resultado de la gracia de Dios. Pastores, muchas gracias por la confianza delegada de permitirme ministrar al pueblo que Dios les ha dado a pastorear. Vamos a ir a la palabra. Ya usted escuchó mi nombre. Los que estuvieron anoche también escucharon la presentación. Realmente no me gusta hablar de mí. No me invitan a hablar de mí, me invitan a hablar de Dios. Amén. Le invito, ubíquese por favor. A mí me enseñaron que los domingos se enseña. Cualquier día se puede predicar, pero el domingo se enseña la palabra. Por algo llamamos a un culto como este escuela dominical. Entonces vamos a la palabra del Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Y tomamos los versículos 1 al 14. Es la palabra que tomamos esta mañana. Repito, libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 1 al 14. Y posteriormente la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 8, el versículo 14 como texto de complemento a la palabra del Señor en esta mañana. Cuando esté ubicado, ubicada, diga amén. Lo tiene, diga amén grande. Y leo entonces lo que dice la palabra del Señor para bien de todos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 1 al 14, posteriormente Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, puede decir conmigo Elasa. No le escuché, repita por favor, Elasa. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía así la carta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad maridos a vuestros hijos, mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad al Señor, me perdí. Versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz.
Porque así ha dicho el Señor, el Dios de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor, porque así ha dicho el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gloria al nombre del Señor. Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito ese versículo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Levante una de sus manos. Repita conmigo: hay una palabra del cielo para mí en esta mañana. Diga: esa palabra me direcciona, me sana si estoy enfermo, me liberta si hay cautividad y me lleva a ser lo que Dios quiere que yo sea. Si creyó lo que dijo, déle un aplauso grande al que lo merece. Vamos, el aplauso fuerte para Dios. A su nombre damos gloria. Al nombre del Señor toda gloria. Predico esta mañana con el tema: el tesoro del direccionamiento. Repita conmigo, por favor: el tesoro del direccionamiento. El tesoro del direccionamiento. Y escúcheme, por favor, con buena atención. Cuando hablamos de direccionamiento, estamos hablando de ser direccionados, de tener la dirección divina, recibir la dirección de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla acerca de ser direccionados. Y la Biblia nos muestra la dirección de Dios no como una opción, sino como una necesidad apremiante, urgente en todo hijo, en toda hija de Dios. Nosotros podemos observar la sociedad de nuestro tiempo y nos damos cuenta, escúcheme, que el mundo en el cual vivimos es un mundo congestionado de gente afanada, desesperada, donde personas realmente no saben qué hacer frente a los desafíos del mundo actual. Si nosotros contextualizamos esto con el tema que estamos manejando ahorita y del cual, gracias al Padre Eterno, ya estamos saliendo, el tema de pandemia ha sido una situación que ha enlutado familias, que ha puesto a tambalear la economía de muchos países, ha desestabilizado los sistemas de salud y ha puesto a muchos líderes
políticos y gobernantes del mundo los ha puesto a pensar en qué hacer, porque es un tema que el mundo no esperaba. No obstante, la iglesia de Cristo sabe de que todos estos eventos tienen que ocurrir y van a seguir ocurriendo, queramos o no, se van a seguir presentando. ¿Alguien me escucha? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y en medio de tantas cosas, la gente sabe que quienes estudiamos la Biblia y tenemos la palabra del Señor como el canal o el manual de instrucción, nosotros podemos dar respuesta consoladora, y no solo respuesta consoladora, sino que podemos generar esperanza en medio del caos. Pero muchas veces la iglesia no es consciente de eso. Levante la mano derecha, diga conmigo: en medio del caos, el mensaje que yo porto es un mensaje de esperanza, es un mensaje de dirección. Denle el aplauso a Jesús en esta mañana. La Biblia muestra que los hombres de Dios, tanto en el plano del Antiguo Testamento, el plano antiguo testamentario, como en el plano del Nuevo Testamento, los hombres, mujeres de Dios enfrentaron desafíos. Ellos vivieron circunstancias tan adversas que en momentos pensaron que no podrían salir, que no podrían superarlas. La fe, señores, implica desafío. Quien quiera crecer en la fe y no está dispuesto a contemplar desafíos, está equivocado y no ha leído realmente la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que seremos desafiados, seremos probados, enfrentaremos dificultades, enfrentaremos adversidades, pero Dios en todas estas situaciones te hará más que vencedor en Cristo Jesús. Y esta mañana le hablo no a derrotados y a derrotadas, les hablo a gente que es más que vencedora en Cristo Jesús. Pase lo que pase, ya eres más que vencedor, más que vencedora. Vamos, repita conmigo: Dios me está hablando a mí esta noche, esta mañana. Dios me está hablando a mí esta mañana. El tiempo en que el profeta Jeremías dio su profecía fue un tiempo adverso. Diga conmigo: adverso. El capítulo 29 del libro del profeta Jeremías, como hemos observado, es una carta que Dios le inspiró al profeta para escribir. Esta carta tenía destinatarios, y los destinatarios de esta carta, pues hemos leído, eran los judíos cautivos, los que Nabucodonosor hizo transportar a Babilonia en una demostración del poderío de su imperio. Llevó cautivos no solo jóvenes y niños, sino gente adulta. Se llevó los artífices, los maestros de construcción, albañiles y toda la gente de entre los judíos que podía serle útil en su reino. La Biblia muestra las circunstancias en las cuales el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, momentos adversos, lágrimas. Así que si en esta mañana alguien está aquí con nosotros y ha experimentado lágrimas por situaciones inesperadas, adversas y difíciles, le tengo una buena noticia, y es que el mismo Dios que consoló a Israel cautivo también le puede consolar a usted, y también puede cambiar las circunstancias que le están haciendo llorar, porque Dios es Dios de consuelo. Si lo crees, aplaude la gloria del Señor en esta mañana. Hay un salmo en el libro de los Salmos que nos ilustra bien la situación que el pueblo vivió en esos 70 años de cautiverio. Y es el libro de los Salmos, capítulo 137, versículos 1 al 3. Quiero invitarle a que vaya ya conmigo, por favor.
Libro de los Salmos, capítulo 137, los primeros 3 versos nos revelan lo que el pueblo vivió en la cautividad. ¿Hay alguien que pueda dar gloria a Dios en esta mañana? Diga gloria al Señor, gloria a Dios. Dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Cómo estaba el pueblo en Babilonia? Llorando. Diga conmigo, llanto, llanto. ¿Por qué lloraban? Dice, acordándonos de Sión. Y Sión en este caso es otra forma de decir Jerusalén, por el monte de Sión. Dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Esa fue la experiencia de los arpistas, de los salmistas. Vivieron tal situación de desconsuelo y de desánimo en Babilonia que dijeron, no vale la pena cantar más, y colgaron sus arpas en los árboles, en los sauces, porque estaban desalentados, desesperanzados. Pero Dios realmente nunca les dejó y tampoco le dejará a usted. No nos ha dejado, no nos dejará. Versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantar cuando todo es adverso? ¿Cómo cantar cuando la lengua es contraria? ¿Cómo cantar cuando la gastronomía, la comida no era la que los hebreos acostumbraban comer? ¿Cómo cantar cuando la letra no era la misma? ¿Cómo cantar cuando todo era impuesto, nada era voluntario? ¿Cómo cantar? ¿Cómo entonar canción? ¿Cómo expresar alegría? Allí la fe es probada, como tal vez está siendo probada la fe de muchos de los que están aquí esta mañana. En esas circunstancias, la Biblia muestra que hubo profetas que fueron llevados cautivos y en el cautiverio hablaron conforme a su corazón. Y es importante resaltar que en ocasiones los sentimientos pueden traicionarnos. Y no sé por qué Dios me pone a hablar de esto. Anoche hablamos un poco y hoy otra vez. Y estos profetas que estaban cautivos comenzaron a profetizarle al pueblo según sentían en su corazón. Y Dios les dijo, no los envié yo, por lo tanto no los creáis. Porque hay personas que pescan en río revuelto, pero Dios en medio de la incertidumbre te enviará dirección, y la dirección de Dios será tu salida. Así que en esta mañana estoy aquí para decirte que hay salida soberana y sobrenatural en Dios para ti y para los tuyos. Alabado, alabado el nombre del Señor. La carta del profeta Jeremías contenía las palabras de Dios. Por ser una carta inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, esa carta, escúcheme, se convirtió en un mapa profético que el pueblo requería con urgencia estando en Babilonia. La carta, pastor, contenía la vida espiritual del pueblo. La carta del profeta, las palabras que Dios le mandó decir, contenía el futuro de la nación de Israel estando cautiva. Levante su mano derecha, diga conmigo, en el dicho de Dios está mi presente y está mi buen futuro. Ahora diga, por eso creeré y atenderé a lo que Dios ha dicho, porque en su palabra hay vida. Dale el aplauso fuerte a Dios en esta mañana. La carta contenía los pasos que el pueblo debía seguir. Por lo tanto, no solo era un mapa profético, sino que contenía, amados pastores, las coordenadas del cielo para un pueblo angustiado, lloroso y desalentado.
Cuando estuvimos con los templos cerrados, porque hay que resaltar que la iglesia nunca se cerró. Hay gente que decía, ahora sí, la iglesia cerrada. No, la iglesia nunca cerró. Se cerraron los templos, pero la iglesia de Cristo nunca podrá ser cerrada, porque no hay fuerza ni humana ni espiritual que pueda parar o cerrar la iglesia de Cristo sobre esta tierra. Denle el aplauso fuerte al Señor. Alabado Jesús. Repita conmigo: el tesoro del direccionamiento. El tesoro del direccionamiento. Cuando los templos estuvieron cerrados, había gente que decía, ¿qué haremos? Yo recuerdo haber recibido de Dios dirección a través de esas transmisiones virtuales, esas transmisiones en vivo. En diferentes ocasiones me conecté para ver ministros, amigos, y Dios habló a mi corazón y recibí direccionamiento. Y el direccionamiento entonces viene a ser como un tesoro valioso, preciado en el tiempo del caos. El direccionamiento de Dios es un tesoro, un tesoro. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento fue uno de los hombres que más habló de ser guiados por el Espíritu de Dios. Pablo no estaba contando lo que él le leyera a otro apóstol. Pablo contaba lo que él vivió como experiencia. Pues en Hechos capítulo 16 tuvo una experiencia donde intentaron ir a diferentes regiones, pero dice la Biblia en Hechos capítulo 16, los primeros versículos por allá, del versículo 7, 8, 9 en adelante, que el Espíritu Santo no les permitía entrar a otra región, porque el deseo de Dios era que entraran a Macedonia. Alguien me está escuchando, diga gloria a Dios, diga gloria al Señor. Y Pablo escribió a los romanos. La iglesia en Roma era la iglesia que estaba en la ciudad cuna del imperio más poderoso de aquel tiempo. Los creyentes de Roma, por tanto, habían sido desafiados en su fe y habían tenido que aprender a vivir una fe práctica y funcional. Y la fe práctica y funcional es la fe que está formada y educada por la palabra de Dios. ¿Alguien puede dar gloria al Señor en esta mañana? Vamos, diga gloria a Dios. Me llama la atención que el apóstol Pablo dedicó varios párrafos de su carta a los romanos para enseñarles a los creyentes de Roma en Cristo Jesús que es necesario, les era necesario, les fue necesario, apremiante a ellos permitir que el Espíritu Santo los direccionara, porque Roma respiraba detrás de la oreja de cada creyente para capturarlos, para mutilarlos, para llevarlos presos y para luego hacer espectáculo de ellos en los circos romanos, soltándolos donde había leones hambrientos para que fueran devorados. Familias completas fueron devoradas en los antiguos circos romanos. La iglesia entonces necesitaba ser direccionada por Dios. Era una urgencia que todos los pastores y líderes espirituales de la iglesia del primer siglo tuvieran dirección de Dios. Y es una urgencia que en este tiempo todos los que sirven a Dios, desde nosotros los pastores, pasando por los maestros evangelistas, maestros de la palabra, salmistas, la gente que sirve, ya sea como ujier, ya sea en ministerios de recepción, todos necesitamos como padres, como esposos, las esposas, los esposos, los hijos. La iglesia necesita ser guiada, direccionada por Dios en este tiempo para enfrentar los desafíos actuales. Entonces Pablo les escribe a esos creyentes inmersos en el desafío de enfrentar el imperio, pues estaban en la ciudad capital, estaban en la ciudad de Roma. Y les dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que note, antes de volver al libro del profeta Jeremías, la dimensión que el apóstol Pablo le dio
a ser direccionados, a recibir dirección de Dios. Pablo lo elevó a la dimensión y al nivel de decir: si el Espíritu de Dios los guía, entonces sabemos que son hijos de Dios. Lo puso en pocas palabras como una señal de vida práctica. Si son guiados, si tienen el direccionamiento del Espíritu, entonces sí son hijos de Dios. Si va a aplaudir, aplauda al Señor. Entonces Dios levantó oportunamente al profeta, que no fue llevado cautivo a Babilonia. Pues cuando lees el contexto del libro, encuentras que Jeremías quedó preso porque era uno de los únicos profetas que hablaban de la cautividad. Aunque se quedó solo, sin amigos, el mismo rey se levantó contra él. La gente del ejército empezaron a menospreciarlo, pero el profeta hablaba lo que Dios le decía que hablara. Y abro el paréntesis para dar un consejo humilde y respetuoso a todos los que tratamos la palabra. No diga lo que la gente quiere oír, diga lo que Dios quiere que usted le diga a la gente. No diga lo que la gente desea oír, dígales de parte de Dios lo que ellos necesitan oír. No se meta en problemas con el cielo por tener gente tranquila en la tierra. ¿Me lo recibe? ¿Me lo recibe? Se lo digo con humildad. Entonces el profeta se quedó solo por allá en el capítulo 7. Él dice: me sedujiste, Jehová, y fui seducido por ti. Más fuerte fuiste que yo, traté de resistirte, pero no pude. Y dice: porque siempre que hablo, doy voces y gritos. Y luego comenzó a decir que la gente le decía: acechémosle y esperemos a ver qué acontecerá con él. Caigamos sobre él. ¿Y cuál era la causa de estos ataques? Que el profeta estaba hablando dirección de Dios. El direccionamiento, igual que dijimos anoche, también es atacado, igual que la elección. Cuando alguien quiere dirección de Dios, vendrán voces que tendrá que saber discernir, porque entonces hablarán las circunstancias. ¿Sabías que las circunstancias hablan? Las circunstancias te dirán: no se puede. Mira, es un gigante enorme, tú no tienes dinero, tienes una cuenta, no hay plata. Las circunstancias hablan: no se puede. Fulano, perencejo, las circunstancias se te vuelven históricas. Fulano, perencejo, sutanejo, menganejo lo intentaron, no les funcionó. Tendrás que enfrentar las voces negativas. ¿Sabes que hay gente especialista en negatividad? Póngase la mano en el pecho, sacúdase, diga: ese no soy yo. Vamos, sígase sacudiendo, diga: ese no soy yo. Ese no soy yo. Levante la mano derecha, diga conmigo: hablaré palabras de bendición de parte de Dios. Dale un aplauso a Jesús. Cuando Dios quiere traer dirección, voy a empezar a aplicar esto, no quiero demorarme mucho. Cuando Dios va a traer dirección, primero Dios usa su espíritu. Levante la mano, diga: su espíritu. El Espíritu Santo. Cuando Dios trae dirección, segundo, Dios usa personas. Levante la mano, diga: personas. Repita, por favor: personas. Y en tercer lugar, cuando Dios trae dirección, Dios usa su palabra. Repita, por favor: su palabra. Su palabra. Y en esta carta intervienen esos dos últimos elementos que acabo de mencionar. Dios levantó a una persona que fue el profeta, y Dios usó a otra persona para llevar la carta, y la carta contenía la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles de estos elementos que hemos mencionado que Dios usa para traer dirección? Dios usa su espíritu, Dios usa su palabra, Dios usa personas. Aquí usó dos de esos elementos: personas y usó su palabra. ¿Qué contenía la carta? Diga conmigo: la palabra de Dios. Repita, por favor: la palabra de Dios. Pero quiero que mire que la Biblia dice
que la carta fue enviada por medio de un hombre. Jeremías capítulo 29 versículo 3 dice, Jeremías 29:3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, este nombre Elasa es importante aquí, porque cuando investigas lo que significa Elasa, Elasa significa uno a quien Dios levanta y sostiene. Ay, Dios mío. Voy a repetir el nombre Elasa. El nombre del personaje que llevó la carta significa uno a quien Dios levanta y sostiene. Y estoy seguro que si Dios te levantó, Dios te va a sostener. Pastor, ¿por qué estamos de pie? Porque Él nos levantó en el ministerio. Él nos ha sostenido. Él nos va a seguir sosteniendo. Si eres de Dios, Él te levantó. Él te sostiene. Iglesia Cuadrangular en Galeras, no temas, Dios te levantó, Dios te sostiene. Dale el aplauso grande al Rey eterno en esta mañana. Elasa entonces era el instrumento de Dios en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Levante la mano derecha, diga conmigo. Un instrumento de Dios en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Eso se traduce a estar donde Dios te quiere, haciendo lo que Dios quiere. Y para eso también se necesita ser direccionados por Dios. Este hombre junto a otro llevaron la carta, pero Elasa no era el hombre accidental, era el instrumento de Dios que se dejó guiar por Dios, porque era un desafío también llevar la carta a Babilonia, pues no sabían lo que podía ocurrir en el camino. Pero Dios lo levantó, Dios lo sostuvo, Dios te levantó, Dios te sostiene. Él te llamó, Él te ha sustentado. Él ha puesto pan en tu mesa, vestido en tu cuerpo, calzado en tus pies. Él te sostendrá. Si yo estuviera en su silla, le daría un aplauso más grande al Señor en esta mañana. Serás como Elasa. Si Dios te levantó, Dios te sostiene. Aleluya. Sonríale al que tiene a su lado, predique conmigo. Me encanta cuando la iglesia predica también. Hay personas que dicen, yo no predico. Bueno, estás predicando esta mañana. Tal vez no te habías dado cuenta, estás predicando conmigo. Levante la mano derecha, saque ese dedo índice, dedo profético. Ya no es más el dedo acusador para señalar a la esposa. Tú tienes la culpa. No lo use más para eso. Úselo para declarar, para profetizar. Dígale a alguien que esté cerca de usted, dígale, te aseguro que si te dejas direccionar por Dios, serás la persona correcta en el tiempo correcto para hacer lo correcto. Dígale, eso se traduce en estar donde Dios te quiere, haciendo lo que Dios quiere que haga. Dale un aplauso más grande al Señor. Y eso era Elasa. Eso era. No era el hombre accidental en el lugar accidental. Era un instrumento de Dios en el tiempo de Dios para hacer lo que Dios quería, que era conducir la carta, porque la carta contenía el direccionamiento profético, las coordenadas del Espíritu para el pueblo, los pasos que ellos debían dar. Pero yo quiero mostrarle ingredientes importantes. Si está tomando nota, escriba esto. Ingredientes importantes para ser direccionados por Dios. Si está tomando nota, escriba. Ingredientes importantes, fundamentales para el direccionamiento de Dios. Primer ingrediente: no puede haber verdadera dirección de Dios en este tiempo si no tenemos su palabra. Ay, Dios mío. Pastor, eso ya lo sabía. Bueno, permítame, se lo repito. No puede haber verdadera dirección de Dios en este tiempo si no tenemos su palabra.
¿Por qué es tan importante la palabra de Dios para ser direccionado? Porque esto, a lo que llamamos Biblia, es la palabra de Dios escrita. No me voy a hacer por aquí, lo voy a repetir. Este libro, al que llamamos Biblia, y lo digo en octubre, el mes de la Biblia. Este libro, al que llamamos Biblia, contiene la palabra de Dios escrita. Cuando pienses en la Biblia, recuerda, esta es la palabra de Dios escrita. Esta es la profecía más segura que el pueblo pueda tener. Todo avivamiento comenzó con una palabra. La historia lo respalda, la Biblia lo sustenta. No ha habido avivamiento u operaciones de transformación generacional donde antes no haya habido una palabra de Dios. Dios dijo aquí a través del profeta que cuando se cumpliera el tiempo Él despertaría. ¿Qué cosa fue lo que dijo que despertaría? Mi buena palabra sobre vosotros. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 10, dice: versículo 10, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Señores, si queremos dirección de Dios, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a ser bíblicos. Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y Pablo sabía por qué se los decía. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, rapidito allá por favor, Mateo capítulo 4. En su tentación, una tentación provocada directamente por Satanás, Jesús le contestó así. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué venció Jesús la tentación? Con lo que estaba escrito, con la palabra de Dios. La palabra entonces viene a ser instrumento de Dios. Pablo la llama la espada del Espíritu. Y si la espada del Espíritu está en tu corazón y en tu mano, entonces podrás vencer toda adversidad. Dale el aplauso a Jesús en esta mañana. Alabado Jesús. La palabra, la palabra, la palabra. Segundo ingrediente importante para ser direccionados por Dios. Segundo aspecto a tener en cuenta. El direccionamiento de Dios genera estabilidad integral. Lo voy a repetir. El direccionamiento de Dios genera estabilidad integral. En otras palabras, cuando usted vea a alguien que es inestable, puede concluir: este o esta no ha permitido que Dios le guíe. ¿Estamos de acuerdo? Porque el direccionamiento de Dios genera estabilidad integral. Diga conmigo: estabilidad integral. Algo integral es algo completo. Dios desea darte estabilidad, no solo espiritualmente, obviamente. Comienza por lo espiritual. Si alguien es estable espiritualmente, también lo será emocionalmente. Lo puede llegar a ser económicamente, laboralmente. Hay personas que no manejan estabilidad en ninguna área, pero eso no es aquí, eso es en otras partes. Así que denle un aplauso al Señor, porque no son ustedes. Personas tan inestables que no saben lo que quieren. Hoy están aquí, hoy desean quedarse aquí. Mañana dicen: pastor, definitivamente no es de Dios que yo me quede aquí. Pero ¿por qué si hace 3 días tú me asegurabas que Dios quería que estuvieras aquí? Sí, pastor, pero eso fue hace 3 días. Ya hoy no tengo seguridad de nada. Tan inestables que no saben lo que desean. Sacúdase, diga: ese no soy yo. Ese no soy yo. Pero cuando Dios direcciona, trae estabilidad. Quiero que leas Jeremías capítulo 29 versículo 5, rapidito. Dice: Dios les dijo así:
Mire lo que Dios direccionaba en la carta. Jeremías capítulo 29 versículo 5 les dijo: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Que se estaba hablando de tener estabilidad material, económica. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellas. Dios deseaba, aún cautivos, Dios deseaba un pueblo que tuviera estabilidad, porque las circunstancias no van a frenar las bendiciones de Dios en tu vida. Si puedes aplaudirlo, apláudelo fuerte. Repito, las circunstancias no van a detener las bendiciones de Dios en tu vida y en tu casa. Pero Dios no solo deseaba que tuvieran estabilidad material, económica. Les habla de estabilidad emocional, sentimental. Y les dijo en el versículo 6: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Dios procurando que el pueblo se multiplicara en el cautiverio. Dios procurando que el pueblo tuviera estabilidad emocional. Señores, Dios desea trabajar en las emociones de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Yo también fui joven. Yo me convertí al Señor cuando tenía 16 años. Yo sé las tentaciones que un joven enfrenta. Mis primeros años de ministerio fueron trabajando con jóvenes, 14 años, ejerciendo un ministerio juvenil regional. Ustedes lo saben, pastores, no estoy hablando mentira, porque nos conocimos en esos procesos de ministerio trabajando con jóvenes. Y uno encuentra jóvenes tan afectados emocionalmente, jóvenes que necesitan ser sanos en sus emociones porque tienen tantas afectaciones emocionales, que tal vez fueron burlados, tal vez abusados, y en el peor de los casos violados, violentados sexualmente. Personas que fueron traicionadas, que les hicieron promesas que nunca les cumplieron, y hoy les cuesta creer que Dios, a quien no ven, les pueda cumplir lo que prometen. Pero te quiero decir que Dios no es como el que te prometió y no te cumplió. Dios es veraz, Dios cumple lo que promete. Si Él te dijo, Él lo hace. Y si Él te prometió sanarte, Él te va a sanar. Amansocatamases. Cásense, tengan hijos, den mujeres a vuestros hijos, maridos a vuestras hijas. Pastor, pero primero dice: tengan casas y planten huertos. Porque a muchos la inestabilidad se les da por pensar, perdónenme este término, en el pastel primero, pero no piensan en qué mesa van a poner el pastel. Y aquí Dios les dijo: edifiquen casas, construyan huertos y después cásense. Tengan hijos e hijas, den maridos a vuestras hijas y den mujeres a vuestros hijos. Y yo no estoy diciendo que para formar un hogar uno tiene que tener casa, carro y beca, porque nosotros no lo hicimos así. Nos casamos en gran medida por fe, pero por lo menos teníamos un proyecto de vida ministerial en Dios. ¿Sí o no? Así que sabíamos para dónde Dios nos llevaba. ¿Me estoy haciendo entender? Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Tercero, ya voy a terminar, 10 minutos y termino. El direccionamiento de Dios te trae paz al corazón. Ponga la mano en su pecho, diga: paz al corazón. ¿Sabías que la paz es un tesoro que muchos desean y no tienen? ¿Qué es lo que más prometen los líderes, los pensadores de este tiempo? Paz. Con el discurso de la paz han pasado por el Palacio de Nariño aquí en Colombia varios presidentes, y no quiero hablar mal de ellos, porque han sido autoridad y nosotros como autoridad espiritual debemos respetar la autoridad. Pero la paz es una necesidad global. Lo que no hemos entendido es lo que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dijo: yo no la doy como el mundo la da. La carta que el profeta envió, porque Dios se la dictó en el Espíritu. Esa carta decía en Jeremías capítulo 29 versículo 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar,
y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. La implicación de esto es que la paz no vendrá del entorno hacia ti, sino lo contrario. La paz que está en ti irradiará el entorno. Alabado Jesús. No sé si me hice entender, pero si yo me hice entender, entonces dé gloria a Dios en esta mañana y apláudalo. No es el entorno el que te traerá paz. La paz de Dios que está en ti irradiará en el entorno. Estoy haciendo entender. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque en su paz tendréis vosotros paz. A la gente que nos está viendo a través de esta transmisión en vivo, quiero decirle que en esta mañana el Padre quiere inundar tu corazón de paz. La paz de Dios no es ausencia de conflictos. La paz de Dios es la capacidad de reposar aún en los desafíos. ¿Alguien lo cree? Diga gloria a Dios. Diga gloria al Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo que fuimos llamados a paz. La paz de Dios es otro tesoro, señores, que muchas veces las circunstancias, los desafíos se nos roban. ¿Qué te roba la paz en esta mañana? ¿Qué te está robando la paz? Pensar en los recibos que se te acumularon, el gas, el agua, la luz. ¿Qué te roba la paz? Que la fecha del arriendo está llegando y no tienes cómo pagarla. A propósito, yo pensaba que los arriendos eran más económicos aquí y son costosos. También en el municipio donde yo vivo son costosos, pero tenga paz. Le voy a regalar un dicho de allá del Alto Sinú. Los altosinuanos dicen: mi hermano, tranquilo, tenga paz, beba agua y descanse en Dios. Le digo lo mismo, tenga paz, beba agua y descanse en Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Ministrele eso al que tiene a su lado. Dígale: no permitas por ningún motivo que la paz de Dios que está en ti se pierda. Dígale: no pierdas tu paz. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16 dice, Pablo dijo, Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. O sea, en todo lo que emprendas, la paz de Dios estará contigo si permites que Él te direccione. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Cuarto. ¿Vamos bien? Sí, cuarto. Cuarto. Digo el cuarto y el quinto y terminamos. Cuarto. El cuarto ingrediente o aspecto importante del direccionamiento. El direccionamiento de Dios provoca intimidad con Él. No me hice entender, lo voy a repetir. El direccionamiento de Dios genera paz, genera intimidad con Él. ¿Genera qué? Intimidad con Él. En una ocasión, pastor, estuvimos en una jornada de ayunos y terminados los ayunos, un hermano que era constante se perdió, se desapareció. Lo busqué, le dije: hermano, ¿qué le pasó? Me dice: pastor, lo que pasa es que en esos ayunos que tuvimos, Dios me reveló algo. Y yo le dije: pero eso que Dios le reveló lo ausentó de la iglesia. Me dice: sí, porque curiosamente lo que Dios me mostró es que no tengo que congregarme tanto. Y es más, yo bajé la cabeza, así lo miraba de pie a cabeza y otra vez de arriba abajo. Me dijo: es más, Dios me dijo que no hay que estar orando, ni ayunando, ni vigilando tanto. ¿Quién cree usted que se lo dijo? Yo creo que fue la chuleta, la carne de él la que se lo dijo. Porque si es Dios quien te direcciona, el direccionamiento de Dios nunca va a provocar que te distancies de Él. Si es Dios quien te direcciona, va a operar consecuentemente con su palabra. La Biblia muestra aquí que Dios
con esta carta provocó en ellos oración, provocó en ellos que le buscaran. Mire lo que dice. Versículo 12. Jeremías capítulo 29, versículo 2. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. ¿Qué provocaría esa carta en el pueblo? Intimidad con Dios. Señores, si Dios nos está direccionando, entonces el direccionamiento de Dios va a provocar que tengas intimidad con Él, que lo busques en oración, que apartes tiempo para estar con Él. Bendito el Señor, que no sea solo en las... Ay, Dios mío, ya voy a hablar de eso. El direccionamiento de Dios genera intimidad, búsqueda. La gente que ora es la gente que sabe que cuando dobla sus rodillas o cuando está sentado en la cama o se despiertan en la madrugada, en esos tiempos que apartamos para estar con Dios, Dios nos va a dar su instrucción, su dirección. Si lo cree, aplauda la gloria del Señor en esta mañana. Quinto y último ingrediente importante cuando hablamos de direccionamiento. El direccionamiento de Dios nos enseña que Dios tiene tiempos dentro de los tiempos para sus operaciones. Repito eso. El direccionamiento de Dios nos enseña que Dios tiene tiempos dentro de los tiempos para sus operaciones. ¿Cómo fue que dijimos? Dios tiene tiempos dentro de los tiempos para sus operaciones. Note. Los profetas que habían profetizado allá en Babilonia decían: este cautiverio pronto se acabará. Pero Dios les mandó en la carta una señal de tiempo y les dijo: hasta que no se cumplan los 70 años, no volverán. Porque cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os haré volver y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Comprenda algo. Dios tiene tiempos dentro de los tiempos para sus operaciones. Dios no es un Dios eventual, pero Él opera con el tiempo para hacer eventos sobrenaturales en nosotros. Me estoy haciendo entender, diga gloria a Dios. Dios no está sujeto al tiempo, pero trabaja con Él. Dios no tiene ni mi reloj ni mi agenda, pero Él me hace una agenda que trata asuntos eternos para que yo la siga. Me estoy haciendo entender. Sonríe y diga gloria a Dios. Sonríe y diga gloria al Señor. Con esto termino. Libro del profeta Daniel. Vamos allá rapidito y terminamos con esto, porque Daniel tomó la carta, la tuvo en sus manos y la leyó. La carta le fue a Daniel también un direccionamiento de Dios que él luego escribió en su libro, tomando las palabras del profeta Jeremías. Daniel capítulo 9 versículo 1 y 2 dice así. Daniel capítulo 9 versículos 1 y 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años al profeta. La carta, con el tiempo que el profeta habló, le fue también un direccionamiento para sostener su ministerio y para esperar en Dios por la liberación. Señores, con esto termino. El Padre eterno tiene un tiempo señalado para tus respuestas, tiene un tiempo señalado para promocionarte, tiene un tiempo señalado para los escenarios que nos entrega, tiene un tiempo señalado para abrirte la puerta para empleo, tiene un tiempo señalado para la transformación de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Y esta mañana, este fin de semana, es un tiempo que Dios señaló y diseñó para hacer maravillas. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Voy a orar corto. Le pido que levante sus manos. La gloria del Señor está aquí. No tienes que volverte a tu casa y
igual de cargado o cargada como viniste. No tienes que volver a casa con las preocupaciones que trajiste. Levanta tus manos, porque el Señor nos ha hablado esta mañana. Nos ha dicho que su direccionamiento es un tesoro, y en el direccionamiento de Dios está contemplado que Él te sustentará. Dios estaba interesado en que Israel tuviera casas, plantara huertos, comiera del fruto de ellos. Dios en su direccionamiento esta mañana te dice que Él desea que tú prosperes integralmente. Dios te dice esta mañana que a Él le interesa que el fruto que has sembrado en tu tierra, la semilla que has puesto en tu tierra, fructifique. A Dios le interesa que tus hijos, bendito el Señor, crezcan sanos. Levante sus manos, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado esta mañana. Tomamos esa palabra, tomamos el tesoro del direccionamiento, tomamos la palabra que el Espíritu Santo ha traído a nuestros corazones, y creemos que por esa palabra se rompen cadenas. Por esa misma palabra, en el nombre de Jesús, los enfermos esta mañana son sanos. Yo puedo en mi espíritu recibir que hay personas que están siendo sanas. Vinieron enfermas, habían estado quebrantados, quebrantadas, y el Espíritu Santo se está llevando enfermedades y dolencias de los cuerpos. Levante sus manos. Catamanso, catamanse. Y acatarabasotaramacandamans. Dios va a fortalecer tu casa, porque el enemigo había querido azotar las circunstancias. El enemigo había usado las circunstancias como herramientas para azotar tu casa. Pero Dios esta mañana sopla vientos de liberación y de restauración sobre tu casa. Recibe esa palabra, levante sus manos. Hay personas que se sentían sin fuerzas porque no veían salida, no veían oportunidad, no veían cómo salir eventualmente de la circunstancia. Pero Dios les ha dicho esta mañana que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Levanta tus manos bien en alto. Socorro viene del Señor, socorro viene de Dios, socorro viene de Jehová. Respuesta viene para ti. La semana que comienza es una semana de victorias. Lo que resta de este año, estos 80 y algo de días de este año 2021, serán días, serán semanas en las que vas a ver la gloria de Dios en tu casa. Padres, la vamos a ver en sus hijos. Vamos a ver su gloria en nuestros hijos. Vas a ver la gloria de Dios en tu emprendimiento, en tu negocio. Vas a ver a Dios obrando allá en el lugar donde estás empleado. Lo vas a ver obrando en tu servicio, en tu ministerio. Mueve tus manos delante del Señor. Mueve tus manos delante del Eterno. Hay cosas especiales que están sucediendo en este momento. No es necesario que yo vaya y te toque. Dios te toca. Y si Él te toca, te fortalece, te renueva fuerza. Si Él te toca, la incertidumbre se va y se está yendo esta mañana. Se está yendo. Recibe, recibe, porque el Padre sopla aliento fresco, aliento fresco, aliento fresco, aliento fresco de Dios sobre ti. Su aliento para sanarte físicamente, para sanar las emociones, los sentimientos dañados. Dios está allí operando en ese corazón, operando en esas emociones. Ahí está el Padre eterno. Permítele que Él obre en lo que estás viviendo. Sé libre esta mañana. Sé libre de lo que te perseguía. Sé libre de esas situaciones de derrota. Sé libre de los pensamientos derrotistas. Sé libre del vocabulario, del lenguaje negativo. Sé libre. Sé libre, sé libre, sé libre. Sé ministrado, porque Dios ha dicho en Jeremías capítulo 29 versículo 11, que lo hemos tomado esta mañana. Dios dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mujer, sé fortalecida por Dios, porque el Señor va a obrar en tu esposo. Guárdale silla, resérvale lugar, porque el Señor lo cambia. Esposo, reserva lugar para tu esposa, porque el Señor te la va a traer y va a adorar a Dios contigo. Es un tiempo en el que Dios restaura familias. Pastor, en mi espíritu recibo que gente que se fue, amada pastora, hace un tiempo, sin explicar por qué, me hago responsable de lo que estoy diciendo. Gente que se fue sin explicar por qué, van a volver. Y van a volver para quedarse, porque el Padre los vuelve a su casa.
para ser restaurados. Van a volver para servirle a Dios aquí. Van a volver para echar raíces. Van a volver para desarrollar un ministerio, un servicio en Dios. Así que si alguno de ellos es tu pariente, mantén la expectativa, porque Dios lo hará. Al profeta le dijo: y yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra y os haré volver a este lugar. Y Dios va a cumplir esa palabra. El Señor va a cumplir esa palabra. Es una mañana de milagros. Veo a Dios, veo al Señor, veo la mano extendida del Padre haciendo milagros de provisión sobre su pueblo esta mañana. Repito, provisión de Dios. Provisión, provisión, provisión. Levanta las manos. Levántalas. Provisión. ¿Qué es provisión? Son los recursos que Dios da en pro de una visión. Escuche el término, provisión. Son recursos en pro de una visión. Tienes una visión, tienes un proyecto, Dios te da la provisión. Recíbela esta mañana para terminar tu casa, para comprar un lote, para empezar a construir. Recibe la provisión de Dios para sustentar tu emprendimiento. Recibe provisión para